derechos de autor, materiales y contenido. Toda información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a Distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de esta responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio y permisos que le autorizan exhibir y difundir el material y contenido. Programa de videocomunicación UNED. Proceso de valoración por parte de una persona especialista. Para desarrollar el siguiente tema, nos acompaña la máster Argelia Marmolejo Camacho, del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad. Ella tiene un bachillerato en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Especial, de la Universidad de Costa Rica, un bachillerato en Psicología de la Universidad Fidelitas y una maestría en Psicopedagogía de la Universidad La Salle. Ha trabajado en el Ministerio de Educación Pública desde el año 1999 como docente de Escuela de Educación Especial y Aula Integrada, así como docente de apoyo en problemas de aprendizaje por más de 20 años. Ha dado tutorías y ha sido especialista en la UNED del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad desde el año 2005 y como profesora de la Universidad de Costa Rica en el año 2006. Además, ha atendido de forma privada un consultorio psicopedagógico. Ha tenido a cargo proyectos relacionados con la calidad de la educación, con la capacitación dirigida hacia padres de familia y docentes, así como la aplicación de innovaciones y actualizaciones educativas. Adelante, Argelia. Voy a detallarles el proceso de valoración por parte de una persona especialista del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad. La solicitud de valoración se debe efectuar por cada persona estudiante en las fechas establecidas. Deberá llenar un formulario de solicitud de valoración. El periodo inicia 15 días antes de la matrícula y finaliza al concluir este periodo en cada cuatrimestre. Igual hay momentos en los cuales surgen estas solicitudes de valoración fuera de este rango que se podrían tramitar de acuerdo a la situación particular que se puede presentar. En este formulario es muy importante que cada persona estudiante indique sus datos personales, como por ejemplo su nombre completo, números de teléfono, dirección, cédula, entre otros, y que además se adjunte algún informe brindado por la institución educativa en la que efectuó sus estudios secundarios, en donde se detallen todos los apoyos educativos que se brindaron. Es de vital importancia que si tienen alguna valoración actualizada, también la adjunten. Esta valoración puede ser médica, puede ser psicológica, psicopedagógica, pedagógica, oftalmológica, audiométrica, entre otros. Esta información es de vital importancia para los especialistas para conocer de antemano la situación particular de cada una de las personas estudiantes. Aparte de esto, también debe brindarse el detalle de la información académica de la persona estudiante, por ejemplo, en qué colegio estudió, cuántos años estudió, qué sucedió durante todo ese periodo de estudio y también información actual, si únicamente va a estudiar acá en la UNED, si ha cursado estudios en otras universidades, si se le han aplicado apoyos en esas otras universidades. Y con respecto a los apoyos debe de ser muy claro y muy detallado cuáles son las situaciones que se han presentado y qué apoyos y servicios se han brindado. Por ejemplo, qué diagnóstico tiene la persona estudiante, qué apoyos educativos se han aplicado, cuál es la situación de discapacidad, si es motora, visual, auditiva, de aprendizaje, etcétera, y cuáles han sido los tratamientos que ha recibido. Nuevamente es una información que debe de estar muy clara y muy detallada porque es de vital importancia para iniciar este proceso. Una vez que cada especialista recibe dichos formularios, revisa toda esta información y se coordina con la persona estudiante una entrevista que es a profundidad, por lo cual a veces únicamente se hace esa entrevista o también se pueden aplicar algunas pruebas, dependiendo de si es presencial, de si es por medio de una videollamada o de si es por medio de una llamada telefónica. Todo esto va a depender
según dónde la persona estudiante viva, cuál es la posibilidad que tiene de dirigirse a un centro universitario o de que nosotros podamos ir. Igual a veces hemos ido hasta las casas también para trabajar con los estudiantes por la situación particular que se presenta. Entonces, de acuerdo a estas dos variables, ¿verdad?, es lo que se va a determinar si es presencial, si es por videollamada o si es por teléfono. Durante la entrevista se corroboran los datos personales porque a veces cambian, sobre todo los números de teléfono, y se conversa con la persona estudiante sobre múltiples aspectos. Uno de ellos es salud, donde nosotros corroboramos e indagamos un poquito más sobre los padecimientos que la persona ha tenido, enfermedades, si ha sufrido de algún accidente, qué tratamientos ha recibido o está pronto a recibir y cuál ha sido su desarrollo general, o sea, desde que nació hasta la actualidad, si ha tenido algunas situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, bullying, ¿verdad?, situaciones diversas de nacimiento, etcétera, etcétera, que son vitales y que tienen alguna incidencia en la situación actual de discapacidad o por las necesidades educativas que presenta. Después de corroborar todo el área de salud, nos vamos al área socioemocional, en donde conocemos cuáles son las expectativas de estudio, por qué decidió estudiar en la UNED. Aparte de estudiar acá, ha estudiado en otro lugar, pretende llevar otros estudios, qué intereses tiene, por ejemplo, si únicamente se dedica a estudiar en la UNED o si también practica algún deporte, asiste a algún grupo de la iglesia, algún grupo social, efectúa alguna actividad artística, etcétera, etcétera. Cómo son sus interacciones sociales, si se le facilita o dificulta conocer a otras personas, si tiene algún círculo de amigos, qué aspectos emocionales tiene con relación al estudio, por ejemplo, el manejo del estrés, de la ansiedad, lo que es la organización propia de sus tareas, o por ejemplo, algunos estudiantes también comentan que se sienten muy contentos, ¿verdad?, por llevar a cabo sus estudios a distancia. Entonces, toda esta parte emocional es de vital importancia para nosotros conocerla y por lo tanto también si ha recibido alguna atención psicológica o psiquiátrica y los tratamientos que ha tenido. Otros aspectos que también se conocen es todo lo que se refiere al núcleo familiar, cómo está constituido, qué apoyos tiene tanto dentro como fuera de la familia. Por ejemplo, si tiene algún amigo, vecino, exprofesor, excompañero que pudiera apoyar u orientar al estudiante en sus estudios a distancia, si ha hecho o no alguna solicitud de beca y cómo es en sí la dinámica familiar. Hay estudiantes que viven solos, hay estudiantes que viven fuera de su familia, etcétera, etcétera. Toda esta información también es muy importante para conocer las redes de apoyo con las que se cuentan. Los antecedentes educativos también se indagan, por ejemplo, cuáles apoyos educativos ha recibido en escuela y o en colegio, si ha tenido o no algún año de repitencia, si ha efectuado otro tipo de estudios y si se le han aplicado apoyos, qué procesos y técnicas de estudio, por ejemplo, utilizaba en el colegio y pretende utilizar ahora que está a distancia. Y algo que ahora ha tomado suma relevancia es el uso de la tecnología. Si sabe o no, por ejemplo, utilizar una computadora, un celular, si tiene acceso a internet, etcétera, etcétera. Se indagan además los aspectos específicos del aprendizaje, por ejemplo, lo que es la parte de atención y de concentración, lo que es la memoria, tanto inmediata como a corto y largo plazo, la comprensión de indicaciones orales y escritas, todo lo concerniente al área de la lectura, la velocidad lectora, el tipo de lectura que efectúa, por ejemplo, si solamente lee en silencio, si lee en voz alta, en voz baja, la comprensión lectora, si lee de una sola vez y comprende o si tiene que leer varias veces para comprender mejor, las técnicas de lectura que emplea o las técnicas que se acompañan a la lectura, por ejemplo, si únicamente lee o si también subraya o si, por ejemplo, hace algún resumen, esquema, etcétera. Todo lo concerniente a la escritura, cómo redacta, cómo tiene esa caligrafía, si ha tenido no dificultades para la ortografía, su expresión escrita, la claridad de las ideas que pretende explicar en un escrito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cómo hace el desarrollo de los exámenes, las redacciones. Y finalmente el área matemática, todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico, el cálculo mental, la comprensión y la expresión tanto de conceptos como de procedimientos matemáticos, entre otros. Dependiendo de la situación del estudiante y si se realiza la valoración presencial o a distancia, ya sea por teléfono o por videollamada, algunas veces se aplican algunas pruebas.
para conocer con más detalle esa condición, ya sea sensorial o de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, se valora muy bien los diagnósticos que se presentan y se hacen pruebas para corroborar la funcionalidad tanto visual como auditiva al estudiar, al expresarse, ya sea oralmente o por escrito. También se corroboran los accesos a la información y diferentes pruebas específicas de acuerdo a la condición del estudiante. En cuanto a la parte de aprendizaje, hemos utilizado algunas pruebas, por ejemplo, una que se llama Neuropsy, en donde existen subpruebas para conocer con mayor detalle la situación particular del estudiante a nivel de funciones ejecutivas, a nivel del desarrollo del lenguaje, del vocabulario y su situación particular a la hora de leer, de comprender lo que lee, de redactar y de utilizar de forma funcional su cálculo mental y el razonamiento lógico. Por lo tal, utilizamos estas pruebas o también algunos textos y algunos escritos para observar con mayor detalle cómo se expresa el estudiante. Una vez que ha concluido esta entrevista a profundidad y hemos aplicado las pruebas, ¿verdad? O se ha hecho esta valoración a través de la observación también, se conversa con la persona estudiante sobre algunos aspectos muy puntuales, en lo cual se aprovecha este momento para conversar y que queden claros antes de iniciar todo el proceso de estudio. Por ejemplo, lo que es las competencias. El estudiante que se matricula en una universidad a distancia tiene que tener ya ciertas competencias que son indispensables para estudiar a distancia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de comprensión lectora, con la parte de comprensión de indicaciones, las orientaciones, etc. Entonces uno corrobora y le hace dejar muy claro al estudiante que esto es una responsabilidad individual que el estudiante ya debe de traer a sus estudios y que no es la universidad la que tiene que hacerse cargo del desarrollo de dichas competencias. También se habla de lo que son los apoyos únicamente de acceso y no significativos, que tanto en la UNED como en las otras universidades públicas y privadas son las únicas que se aplican, debido a que, bueno, a nivel legal existe todo un proceso, ¿verdad?, en donde se corrobora que no se pueden aplicar apoyos curriculares significativos, debido a que sería el propio estudiante el que se vería perjudicado. Esto a que se tiene que eliminar o disminuir la dificultad en algunas materias, en algunos contenidos y a nivel laboral más bien se vería perjudicado y esto pues traería consecuencias negativas, lo cual obviamente no se desea para el estudiante. También se habla de lo que es la responsabilidad, no por el hecho de tener una condición de discapacidad es que se van a eximir de ciertas situaciones, por ejemplo, de evaluación o de entregas de trabajo en periodos de tiempo establecidos, sino que existe una responsabilidad y un compromiso de todo estudiante universitario, ya sea que tenga una condición de discapacidad o no. Entonces esto se deja igual muy claro en esta entrevista inicial. Con respecto a los apoyos a distancia, también se habla de cuáles son los apoyos reales que se trabajan en un sistema de estudio a distancia, que son muy diferentes, por ejemplo, en un sistema de estudio presencial. Entonces se deja muy claro cuáles son dichos apoyos reales para que el estudiante tenga certeza de qué se le puede aplicar y qué no desde el principio. Se conversa con ellos sobre algunas estrategias o técnicas de metodologías de estudio, pero a distancia. Cuáles son las que le favorecen a él para que pueda maximizar a la persona estudiante su tiempo de estudio y cuáles son las que más se recomiendan para todo este trabajo o de organización individual que cada estudiante debe de realizar. Y además se deja muy clara la distinción entre el tutor y el especialista del programa, para que si tienen dudas específicas de la materia que matricularon, las redirijan al tutor. Y con nosotros, los especialistas, únicamente se trabajan aspectos relacionados a la aplicación de apoyos. También se corroboran, ¿verdad?, o se permite un espacio donde el estudiante pueda plantearnos diversas dudas, por ejemplo, de otras áreas como lo que es orientación o becas, que nosotros nuevamente canalizamos o redirigimos esta información. Una vez que se ha concluido la entrevista, entonces ya en un tiempo posterior, se realiza un informe en donde se detalla por subáreas toda la información, todo lo acontecido en dicho momento. También se detallan ahí los resultados de las pruebas que se han aplicado y además nosotros solicitamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se ha visto, cuáles son los posibles apoyos que la persona estudiante vaya a requerir en las materias que ha matriculado en su estudio a distancia. Dicho informe se envía a la coordinadora del programa, quien se encarga ya de forma administrativa de organizar esta información y de brindar los resultados y los apoyos que se pueden aplicar con otras instancias para que entonces se dé un trabajo coordinado.
Aparte de hacer el informe, también se hacen otros trabajos. Por ejemplo, cada especialista en conjunto con la coordinadora brinda su criterio técnico. Hemos ido también, por ejemplo, a otras instancias de la universidad, como lo son laboratorios, también a las casas de los estudiantes. Hemos coordinado con encargados de cátedras y tutores para poder coordinar un poquito más todo el proceso que se puede hacer, aparte o incluyendo nuestro criterio técnico. Se establecen también coordinaciones no solo con la universidad, sino también con otras personas especialistas que también podrían verse vinculados en este proceso. Y finalmente se da un seguimiento de acuerdo a los casos particulares con estudiantes, por ejemplo, en sus prácticas supervisadas, en la presentación de tesis, que nosotros inclusive vamos para apoyarlos, para brindar el soporte que ellos se requiera en ese momento, e inclusive se brinda el servicio de interpretación en las tutorías, entre otros. Espero entonces que haya quedado bastante claro todo lo que se abordó en esta información tan importante, y pues es además de vital relevancia que se conozca el trabajo que se realiza en el programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Máster Argelia Marmolejo Camacho por su exposición. La producción general de esta videotransmisión estuvo a cargo de la compañera Carla Vargas Molina, la producción de contenido a cargo del programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, y la realización a cargo de los compañeros Eduardo Cibaja Salazar y la compañera Joana Calderón Zúñiga.